Hola, buenos días. Vamos a leer hoy Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo Dios de nuevo a Abraham: En tu descendencia después de ti por sus generaciones, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijos, y la bendeciré, y vendrá a ser ella madre de naciones. Madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás por su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, después y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí te bendeciré, y te haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por ese tiempo el año que viene. Y acabo de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la carne del prepucio de ellos en aquel, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Ok, vamos a leer. Vamos a volver a leer porque les necesito explicar punto por punto a qué se refiere lo uno y a qué se refiere lo otro. Génesis 17, la circuncisión como señal del pacto. Obviamente recuerden que lo de arribita no lo leemos, pero de igual manera lo separamos por partes. Cuando Dios le dice a Abraham en el versículo 1, dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ok, tenemos que comparar esto con la mujer sorprendida en adulterio. Sorprendida en el acto del adulterio. Ok. Les voy a preguntar y ustedes me responden en su mente, en su corazoncito, o si quieren escriben aquí.
De todos modos, es igual, es lo mismo. Nada más quiero que esto quede en su corazón. O sea, buenos días, Rey David, ¿cómo estás? Realmente quiero que esto quede en su corazón. Quiero que esto quede en ustedes. Cuando Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, ¿ustedes creen que Abraham era perfecto? Fue una orden de Dios. Dios da mandatos, ¿sí? Cuando Dios da mandatos, el hombre cree que debe cumplirlos, ¿cierto? Entonces, cuando le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, ¿qué le quiso decir? Que fuese perfecto. Abraham creía a Dios, ¿cierto? Pero entonces, los seres humanos, ¿qué se la pasan diciendo? Es que no hay nadie perfecto. En la tierra, en la vida, solo Dios es perfecto. Solo Dios puede ser perfecto. Pero entonces, ¿por qué Dios le está pidiendo a Abraham algo que es imposible para los humanos? No entiendo. O sea, no entiendo por qué. Bueno, porque es que humanamente no se puede entender esto. Se tiene que entender espiritualmente. Dios mandó a ser perfecto a Abraham porque Dios es quien hace perfecto a Abraham. ¿Esto qué quiere decir? Se los voy a explicar. Cuando Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto, está estableciendo un pacto, ¿no? Un pacto que luego se iba a establecer con la circuncisión. Pero en esto ya le está diciendo Dios, sé perfecto. Es decir, si a ti Dios te dijera, sé perfecto, ¿qué dirías? Híjole, pero es que Dios, yo voy a mentir. Dios, yo voy a tener pensamientos que pues tal vez no te agraden, tal vez no sea de tu agrado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con eso si tú me estás diciendo que seas perfecto, que sea yo perfecto? ¿Ok? Cuando en Génesis se dice que Dios le dijo a la tierra que hiciera flores, vamos a leer qué sucedió. Las flores, ¿por qué razón nacieron? Por eso les digo que tenía que repetir Génesis 1, porque Génesis 1 es toda nuestra vida de creencia, toda nuestra vida de creencia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a la tierra, y así fue. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban en la expansión. Ok. Ahora, cuando Dios dice, se hace. ¿Ok? Cuando Dios dice, y dijo Dios, sea, es. ¿Ok? Cuando Dios dice, que salga una flor en medio de todo el concreto, no sé cómo le conozcan ustedes al cemento, a las carreteras, ¿no? Cuando sale una flor de ahí, si Dios dice, uno no tiene que esforzarse, ¿no? Uno no tiene que esforzarse, sino Dios hace florecer. Pero ¿cuál es mi parte? ¿Qué hago yo? Nada. Dios manda y así es. Por eso nos deja muy claro el Génesis que cuando Dios manda algo, así ocurre. Dios mandó a separar las aguas y las aguas se separaron sin ayuda del ser humano. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando Dios le dice a Abraham, sé perfecto, ¡fium!, declaró perfecto a Abraham en un segundo. Dios ya veía perfecto a Abraham. Nos declara perfectos en el momento en que Dios lo dice, ¿ok? Si a mí Dios me dijera, Naamán, sé perfecta, en ese momento yo ya sé que soy perfecta, porque Dios lo dijo. No por mis acciones, sino por la vista que me está dando Dios, ¿ok? Es Dios cómo nos va a ver. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hizo salir flores o en el que hizo la expansión, eso ya fue consumado. Porque lo vemos es que podemos creerlo. Pero también hay que creer lo que no podemos ver en el mundo carnal, sino en el mundo espiritual. El que yo sea perfecta, con mis ojos no lo puedo ver, ¿ya?
con los ojos de la perspectiva humana no lo puedo ver. Pero si yo veo la perspectiva de Dios, ¿qué me está diciendo? Sé perfecto, ¿ok? Abraham le dijo, sé perfecto. Humanamente eso jamás iba a ser posible, pero espiritualmente ya era consumado, ya era hecho delante de Dios. Abraham es perfecto delante de Dios, no por las obras de Abraham, porque Abraham miente, porque Abraham pelea, porque Abraham hace muchas cosas que humanamente nos harían llamarlo imperfecto. Pero ¿por qué no eres perfecto? Porque la perfección del ser humano es una basofia, ¿sí? Porque la perfección del ser humano no tiene nada que ver con la perfección de Dios. Adán y Eva ya eran perfectos por estar conectados al corazón de Dios. Cuando Dios se nos dice que hace a Abraham perfecto, es que Abraham ya era uno con el corazón de Dios. No depende de mi perspectiva, no depende a que yo me vea perfecta, depende a que Dios me vea perfecta por su gracia, por su misericordia. Entonces, a ver, aquí ya vemos que Dios no habla como habla el hombre, y Dios no se refiere a las cosas del hombre como a las nuestras, ¿cierto? Ya vamos entendiendo esa parte. Cuando Dios declara algo, eso significa hecho. Sé perfecto, ya es perfecto, ¿sí? No espera a que sea algo progresivo y que se convierta en perfecto, no. Habla de que en el momento que le dice a Abraham, sé perfecto, es Abraham siendo perfecto en ese mismo momento. Declarado por Dios el que iba a ser perfecto, el que ya era perfecto, es decir, iba a ser perfecto por toda la eternidad. Abraham no está muerto. Abraham es justo. ¿Esto qué quiere decir? Que está vivo en la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? Espero ya haber entendido, espero ya haber explicado muy bien, espero haber hecho, dar a entender esta parte de la Biblia. Cuando Dios dice, sed salvos, eso quiere decir que ya somos salvos por el sacrificio de Cristo. Cuando dice, sed perfectos, es decir, ya somos declarados perfectos delante de Dios. Pero hay otra parte que mucha gente no entiende y que ahí yo creo que sí voy a recibir muchas preguntas, pero está bien. Explicando antes lo de perfecto, yo creo que esto se puede explicar. Explicar. Recuerde que la Biblia interpreta la propia Biblia. ¿Esto qué quiere decir? Yo no puedo decir qué es lo que dice la Biblia, sino la misma Biblia me va a mostrar qué es lo que ella misma quiere decir, porque la palabra de Dios no necesita mi ayuda para interpretarse, sino es por pareja. Cuando vemos lo de ser perfecto de Abraham, y espero que hayan entendido que Abraham no iba a ser perfecto conforme el tiempo, no, sino que Abraham era perfecto en este mismo momento, ¿sí? ¿Por qué? Por ser declarado perfecto por Dios, ¿ok? En primer lugar, vamos por partes. Cuando Dios dice, hágase la expansión se hace sí o sí. No por nuestro querer, sino porque Dios habló y así fue. Segundo lugar, sé perfecto. Que Abraham fuese perfecto, ya era perfecto, ¿sí? En ese momento, por la palabra de Dios, tomando en cuenta lo que vemos con las flores. Las flores tú no las haces nacer. Las flores no necesitan tu esfuerzo, las flores no necesitan su propio esfuerzo, sino solo la voz de Dios para nacer, ¿ok? Justamente la perfección de Abraham no necesita del esfuerzo de Abraham. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Abraham ya era perfecto por la palabra que habló Dios, ¿sí? Por lo que le dijo Dios, sé perfecto. Ahora bien, justamente es lo mismo también cuando Jesucristo dice, con una sola palabra, ya os he limpiado por la palabra que os he hablado, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que tú tal vez ves que no estás limpio, pero recuerda Abraham, cuando la Biblia habla en certezas, habla de la misma razón con la que lo dijo Abraham y habla de la misma razón con la que hizo nacer las flores. Por eso todo, cuando se habla en Génesis 1, nos muestra que cuando Dios dice, así es. Por eso Génesis va primero. Por eso muchas personas cuando preguntan, ¿de dónde empiezo a leer la Biblia? Empieza desde Génesis para que sepas que todo lo que Dios habla es verdad. Génesis 1 nos está mostrando que todo lo que salió de la boca de Dios, que todo lo que salió de la palabra de Dios fue consumado en la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que fue consumado
en nuestro corazón, así como nos da ver la creación, toda la creación da testimonio de Dios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todo lo que se habló en Génesis 1, mi batería, pero esta vez sí tengo cargador. Ok, todo lo que se habló en Génesis, listo, todo lo que se habló en Génesis 1 nos muestra en la creación que como Dios dijo, así fue. Que como Dios dijo, así es. Por eso es que Génesis 1 está primero que todo. Por eso, a pesar de que el libro de Job sea un poco más antiguo, está primero Génesis. ¿Por qué? Porque es la introducción de Dios. La introducción que nos quiere decir, si yo digo, mira lo que digo en Génesis 1 y ves el cielo y ves la tierra, ves que están separados, ok. Entonces todo lo demás que vas a leer en Éxodo, en Levítico, en el Nuevo Testamento, es cierto. Por eso es la certeza de Dios que nos da de leer Génesis primero, para que podamos entender que todo lo que fue consumado por su palabra en nuestro corazón, así es. Entonces, ya sabiendo esto, ya sabiendo la introducción, Génesis, el por qué Dios nos da esa introducción, el por qué Dios nos dice que creamos, que separó los cielos, que separó la tierra y que nos dio la luz, vamos con Abraham. Abraham es perfecto por la palabra de Dios, no porque Abraham se portara bien, no porque Abraham aún estuviera viviendo en la carne, no es por eso que aún no era perfecto. No, porque muchas personas piensan, entonces después de morir somos perfectos. No, Dios no tiene esa mirada. Abraham estaba vivo en la carne cuando Dios le dijo, sé perfecto, ¿sí? Entonces muchas personas piensan que por esta carne no podemos ser perfectos. Muchas personas piensan que la debilidad de esta carne es lo que nos hace imperfectos y no, Dios no mira de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la carne, mas ya no somos la carne porque somos declarados perfectos por Dios. Entonces, ya entendiendo eso y el cómo Abraham era perfecto y fue perfecto, es perfecto porque Abraham sigue vivo, entonces podemos entender a qué se refiere lo de la mujer sorprendida en adulterio. Cuando la mujer, perdonen por los perritos, perdonen, ustedes ya saben, bueno, para los que han venido a live mucho tiempo, saben que mis perritos ven perritos de afuera cuando pasan los niños a la escuela y los perritos van siguiendo a esos niños. Entonces mis perritos quieren salir a ladrarles a esos perritos, pero pues lo tienen prohibido, ¿no? Entonces, ¿qué les queda? Llorar, ¿no? Gritar porque los demás perritos están allá afuera y ellos no pueden salir. Entonces, bueno, ¿cuándo dijo sobre la mujer atrapada en adulterio? Vamos a leer Juan 8, de 1 al 11, ¿ok? Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto era para tentarlo, ¿ok? Esto era para saber qué es lo que iba a hacer Jesucristo y poder matarlo con razón y poder echar como argumentos contra él, pero con razón, con alguna razón. Entonces, más esto decían tentándole para poder acusarle. Bueno, es lo que yo les acabo de decir. Entonces, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué es escribir en tierra con el dedo? Vamos a explicarlo hoy día. ¿En qué parte Dios escribe con su dedo? Les pregunto, ¿en qué parte Dios ha escrito otra cosa con su dedo? Jesús es Dios, ¿ok? Entonces, ¿en qué parte escribe con su dedo Dios en alguna otra parte de la Biblia? ¿Tienen alguna idea? A ver, ¿sí en la mujer adúltera? Pero en Éxodo 31:18 dice:
Cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, Dios le entregó 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escrito con su propio dedo. Eso, muy bien, Guadalupe, cuando los mandamientos de Moisés, exactamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Antiguo pacto, nuevo pacto, ¿ok? Cuando escribió en las piedras los 10 mandamientos, se refiere que lo escribió en los corazones de piedra, ¿sí? ¿Ven que hay un corazón de piedra y hay un corazón de carne en la Biblia? Se habla de que en los corazones de piedra está escrita la ley de Moisés con el propio dedo de Dios. Pero en el nuevo pacto se nos da un corazón de carne. Esto es la tierra. La tierra del hombre representa el corazón. Entonces, cuando Jesucristo escribe en la tierra con su dedo, está escribiendo en nuestro corazón el nuevo pacto. Aquí, cuando Cristo se inclina y escribe en la tierra, muchos historiadores se han quebrado la cabeza queriendo entender qué está escribiendo. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, puedes entender, Dios te da la sabiduría de Él para saber que está escribiendo el nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto había escrito con su dedo, con su mismo dedo, en las piedras los 10 mandamientos, sellando el antiguo pacto y en esta vez sellando el nuevo pacto en nuestro corazón. Pero entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? Si primero Dios escribió con su dedo los mandamientos y luego Moisés bajó las piedras, ¿esto qué quiere decir? Que primero Dios estableció el antiguo pacto y bajó a dárselos. Entonces, aquí está escribiendo en tierra. Está escribiendo en tierra y lo que nos va a mostrar a continuación es el nuevo pacto. Ahora bien, inclinándose de nuevo, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. A continuación viene el nuevo pacto. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Ok? Este es el nuevo pacto. Cuando Jesús nos dice: ni yo te condeno. La nueva escritura, el nuevo pacto que Dios escribió. Moderadores, por favor. ¿Qué pasó? Ay, perdón. De Israel Copas. Intérprete de la ley. ¿Piensas que soy judía? No. Bueno, a ver, realmente somos... No te preocupes, Israel, no nos lo tomamos personal, entendemos. No, es que de verdad, miren, realmente yo no me tomo personal nada de lo que puedan decir. Obviamente quiero que escuchen, pero aparte de que quiero que escuchen, creen que estoy diciendo ley, o sea, creen que estoy metiéndolos a la ley. Y no los estoy metiendo a la ley, los estoy introduciendo a la gracia, ¿ok? Pero no se puede explicar la gracia sin la ley, lo siento mucho. Pareciera que yo les estuviera diciendo sean, pero no, o hagan, pero no. Aquí hablamos sobre que Cristo hace, Israel Copas, ¿ok? Entonces, primero escuchemos para poder sacar bien la conclusión de a quién estamos predicando, ¿ok? Porque obviamente si tú nada más vienes a escuchar que estoy hablando de los 10 mandamientos, me vas a tachar de legalista. Pero están vigentes los 10 mandamientos si se usan legítimamente. Ahí va a empezar a decir, no, farisea. No. A ver, mira, si utilizamos bien los 10 mandamientos, estos nos dan por hecho y por cuenta a nosotros que necesitamos un Salvador. Yo no puedo cumplir estos mandamientos. Cristo los cumplió por mí.
Cristo me dio su lugar perfecto. Entonces, aquí predicamos primero, obviamente, lo que nos mete en condenación y luego lo que nos saca de esa condenación. Pero, ¿cómo les voy a poder predicar? Ajá, primero la ley es necesaria para que la guardemos, no por ley. A ver, pero es que guardado en nuestros corazones no significa que nosotros la podamos cumplir. Significa guardar la ley en sus corazones, quiere decir, tú no vas a poder ser salvo por la ley. Guárdala para saber el Salvador que te di. Entonces, por eso el corazón de piedra y luego el corazón de carne. Yo solo estoy explicando para que Israel se dé cuenta que no estamos explicando obras, no estamos explicando los 10 mandamientos, ni por ejemplo el Pentateuco, que yo les estoy diciendo que lo sigan. No, de hecho les estoy hablando el por qué fue dado. ¿Ok? Bueno, seguimos con el nuevo pacto. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí la parte esencial que debemos de tener en nuestro corazón para poder entender la gracia. Cuando Jesús dice, vete y no peques más, ¿ustedes creen que la mujer adúltera iba a volver a pecar? ¿Ustedes creen que la mujer adúltera iba a volver a pecar? O sea, fue por un consejo, fue como, vete y no peques más. ¿Ustedes creen que la mujer adúltera iba a volver a mentir? Aunque sea una mentirita pequeña. Sí. Pero entonces, ¿qué significa pecar? Pero entonces, ¿qué significa que no iba a volver a pecar? Vamos desde Génesis, Abraham y la mujer adúltera. Génesis, Dios dijo, haya una división entre las aguas de arriba y las de abajo, y así fue. Abraham, ¿qué le dijo? Sé perfecto, y fue. Dios, Jesucristo, le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. La mujer adúltera no iba a volver a pecar. Porque pecado significa estar separado de Dios. Pecador significa yo estoy fuera de Dios, yo estoy separado de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mujer adúltera ya no iba a estar sin la protección de Dios. Es decir, Dios nos guarda para Él, no por nuestras obras. No por nuestras obras. Esto quiere decir 100% no por nuestras obras, sino 100% por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Vete y no peques más. Es que el pecado ya no la iba a volver a tocar porque ya estaba en las manos de Dios. Es decir, ya estaba con la cobertura de Dios para guardarla de que no volviera a estar fuera de Él. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros decimos que somos justos y que ya no somos pecadores, estamos diciendo ya somos hijos de Dios y ya no estamos separados de Dios. Porque pecador significa separado de Dios, incrédulo a la verdad de Dios. Esto significa pecador. Justo significa creo en Dios y soy su hijo, ¿ok? Por favor, tomen esto como referencia a lo que les dije de Abraham y a lo que les dije de las flores. Cristo eliminó el pecado. Así es, así es. Entonces, justamente esto cuando le dice a la mujer, no vuelvas a pecar, y no peques más, la mujer no iba a volver a pecar, ¿sí? No peques más. O sea, ya no estés apartada de Dios. Ya no vas a poder estar apartada de Dios. Por eso les puse el ejemplo de Abraham. Abraham, cuando le dijo, sé perfecto, Abraham ya no iba a poder ser imperfecto, porque Dios ya lo veía perfecto. En este momento Jesús le dice a la mujer atrapada en adulterio, entonces vete y no peques más. Porque Cristo iba a tener la visión de que iba a morir por ella en la cruz. Todos los pecados de toda tu existencia, literalmente esta es la traducción. Cuando le dijo, vete y no peques más, eso significa que todos los pecados de toda la existencia de esa mujer atrapada en adulterio estaban pagados. Todos tus pecados son pagados, pasados, presentes, futuros, desde antes de nacer y después de morir. ¿Por qué digo desde antes de nacer? Porque desde antes de que nosotros naciéramos, desde antes que el hombre cayera, Dios ya había consumado una salvación, porque para Dios es un eterno presente. Si el ser humano caía en pecado, algún día iba a tener que ser redimido. Pero si caíamos en pecado individualmente, entonces no podía ser un sacrificio para todos, sino tendríamos que esforzarnos con garras y dientes por la salvación. Pero no es así.
Ahora, cuando nosotros salgamos de este cuerpo, cuando el alma salga de este cuerpo, sabemos que somos perfectos, santos y justos y vamos a habitar con Dios por toda la eternidad, ya que Jesucristo nos dijo, vete y no peques más. Es decir, no vas a poder estar apartado de Dios. Esta palabra no es solo para la mujer atrapada en adulterio. La mujer atrapada en adulterio eres tú, ¿sí? La mujer atrapada en el acto del adulterio eres tú creyendo a otra persona antes que a Dios. Es decir, creyéndote a ti mismo, creyendo en tu propio corazón antes que a Dios. Entonces es a ti a quien Dios le dice, vete y no peques más. Es decir, tú ya no eres pecador. Tú ya no eres pecador porque estás cubierto por la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo fue suficiente para todos nosotros, fue más que suficiente para todos nosotros. Si la desobediencia, es decir, la incredulidad, es decir, el pecado de Adán, es decir, estos tres son el mismo. El pecado de Adán bastó para que todos nosotros quedáramos destituidos de la gloria de Dios. El sacrificio de Cristo es más que suficiente para que todos fuésemos de nuevo a la gloria de Dios cuando nosotros salgamos de este cuerpo. Es decir, bastó, la desobediencia entró por un hombre y la justificación entró por Cristo. Entonces, para poder creer esto, ¿qué hace falta? Que Dios te dé la fe en tu corazón para poder creerlo. Por eso es que no es del que quiere ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Y es un honor para nosotros los justos poder creer este evangelio, ya que somos escogidos por Dios. A lo vil y menospreciado escogió Dios del mundo para poder creer en su buena noticia. Esta es una verdadera buena noticia, que Cristo pagó por todos tus pecados, haciéndote justo delante de Dios. Entonces, bueno, si te sorprende que el vete y no peques más es para ti, te va a sorprender más que Dios también te dice a ti, anda delante de mí y sé perfecto. Somos perfectos. La palabra de Abraham también es para ti. También a ti se te fue dado un hijo, Jesucristo, ¿sí? Un hijo imposible, que era imposible que naciera. Así es Cristo, así de imposible es para el ser humano que nazca el perdón de sus pecados en su corazón. Pero esta palabra no solo es para Abraham. Todo el Antiguo Testamento nos da certeza de que todo lo que se prometía se iba a cumplir en Cristo. Y se cumplió y consumado fue. Entonces, también en tu corazón está el perdón de los pecados y estás limpio. Ya no eres pecador, eres justo. Ya no eres separado de Dios, eres justo por la palabra de Dios, por la palabra que nos está hablando. Entonces, vamos con lo siguiente. Ya sabiendo eso, entonces, ¿qué sucede? Cuando fue el cambio de nombre, es lo que les voy a explicar, de justo a pecador. Y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que Abraham. ¿Por qué Dios nos cambia el nombre? El primer nombre que tenía Abraham es del que nació de pecado, ¿ok? En pecador, en modo pecador. Y le cambió el nombre a Abraham para hacer el nombre del justo, ¿ok? Por ejemplo, si yo me sigo llamando a mí misma pecadora, eso significa que mi nombre está en el antiguo pacto. Pero aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, pues ustedes ya saben, ¿no? Entonces, miren, cuando Dios nos cambia el nombre a todos los justos, significa que pasamos de pecadores a justos. Ese es el cambio de nombre. Dios hace un cambio en el corazón, no un cambio de vida, no un cambio de hábito, no un cambio de nuestras obras, hace un cambio en nuestro corazón, ¿sí? ¿Cuál es ese cambio en nuestro corazón? Nuestro corazón ya no cree que seamos pecadores, nuestro corazón ya no cree que seamos separados de Dios, sino que nuestro corazón cree que somos uno con Dios. Ya somos uno con Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces, si somos uno con Dios, ¿por quién? Por Cristo. Entonces, esto significa que somos justos. ¿Por qué?
Porque Cristo nos ha dado su lugar y cambió nuestro nombre. Por eso dice, a mis ovejas yo las llamo por su nombre. ¿Cuáles son los nombres de las ovejas? Justos, justos, no más pecadores, justos. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el cambio de nombre que representa a Abraham. ¿Sí? En el Antiguo Testamento éramos pecadores por lo que hacían, ¿no? Porque ellos quebrantaban a cada segundo la ley. Pero en el nuevo pacto, por el Espíritu, somos uno con Dios. Ahora bien, les voy a explicar. Muchas personas interpretan esto como es que cómo era pecador Abraham, ¿no? Porque transgredía la ley. A ver, la ley fue dada para conocimiento del pecado, ¿ok? El antiguo pacto termina en maldición, maldición, maldición. Si se dan cuenta, todos los libros del antiguo pacto acaban en una sola palabra, maldición. ¿Por qué? Porque ahí está el corazón de piedra, el corazón que no quería creer que Dios era nuestro rey. Lo vemos en los israelitas cuando le pidieron, en el pueblo de Dios, cuando le pidieron a Samuel un rey. Y Dios dijo, entonces ustedes no me toman por rey. Ustedes no creen que yo sea su rey. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros sobrevivió al desierto. El único que sobrevivió al desierto fue Cristo. Si se dan cuenta que en el antiguo pacto a todos Dios los lleva al desierto, a todos quieren que sepan la dependencia de Él. Y nadie puede depender de Dios en el desierto. Ninguno de nosotros pudo depender de Dios en el desierto, solo Cristo. Y Cristo nos dio su lugar. Cristo nos dio su lugar para sobrevivir en el desierto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a pesar de que Cristo fue dado a desobedecer a Dios, Él no lo hizo. Él lo consumó todo y lo consumó bien. Nunca dejó de escuchar la voz de Dios. Nunca dejó de creer en Dios y nunca creyó en sí mismo, sino creía en el que lo envió. Por eso nos dice a nosotros, niégate a ti mismo, ¿sí? Niégate a ti mismo y sígueme. No creas en lo que tu corazón cree. Ok, bueno, Cristo nunca creyó en la parte carnal, ¿ok? Vamos por partes, ¿ok? Cristo se hizo hombre, ¿sí? Pero Cristo no tenía pecado, pero no porque nosotros veamos como pecado, porque, por ejemplo, eso se puede malinterpretar. Unas personas vinieron a mí y me dijeron, ¿cómo es que Cristo no tenía pecado? Cristo sí tenía pecado. O sea, me vinieron a frontear así y yo les dije, ¿pero por qué? Y me dicen, pues es que él volteó las mesas y estaba golpeando cuando estaba volteando las mesas. Entonces yo me puse a pensar y les dije, es que ustedes creen que las obras que hacemos nosotros es el pecado. Y ya les empecé a explicar, bueno, Cristo nunca pecó porque Él nació desde el Espíritu Santo, sin tener la simiente de Adán, ¿ok? Adán y José no participaron en el nacimiento de Cristo, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos hace sin pecado, ser parte de la simiente de Cristo, es decir, escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿ok? Nacemos del Espíritu, del mismo Espíritu que nació Jesucristo. Ya no somos hijos de Adán, sino somos hijos de Jesucristo, porque nuestro Padre es el mismo Padre que el de Cristo. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿ok? Entonces, eso es algo súper importante. Cristo no confió ¿en quién? En lo que Satanás le decía. Por eso se fue al desierto, ¿ok? A esto hablo cuando nos enseña a no creer en nosotros mismos, sino siempre escuchó al Padre, ¿ok? Cristo no hizo caso a la voz de Satanás. La voz de Satanás, ¿qué representa? La voz de Satanás nos representa a lo que nosotros escuchamos aquí en la mentecita. Somos pecadores. Si eres hijo de Dios, tienes que hacer esto. Si eres hijo de Dios, tienes que hacer aquello. Si eres hijo de Dios, tienes que guardar la ley. Si eres hijo de Dios, tienes que sonreírle a tu vecino. Entonces estamos como esquizofrénicos escuchando a Satanás.
escuchando a nuestra conciencia. Por eso dice la mujer atrapada del adulterio, acusados por su conciencia. Entonces, tú estás siendo acusado por tu conciencia, estás siendo acusado por Satanás. Entonces, ¿qué le decía Satanás a Cristo? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Eres hijo de Dios? ¿Tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. Y Jesucristo, ¿qué hizo? Lo negó. No le hizo caso a Satanás. No le hizo caso a Satanás cuando le decía, convierte estas piedras en pan. Asimismo, nosotros no le debemos hacer caso cuando la conciencia nos diga, uy, eres pecador. Uy, mira cómo te enojas. Ese es Satanás. Uy, mira cómo te enojas. Dios ya no te ama. Dios ya no te quiere. ¿Por qué? Si eres hijo de Dios, no te debes enojar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿No Satanás? ¿No lo dijo Satanás? Vamos a leerlo. Si quieren leerlo, vamos a leerlo. Cuando dijo, convierte estas piedras en pan, inclínate. Es lo mismo. Así nos habla nuestra mente. Es Mateo 4. Si alguien tiene su Biblia y quiere leer, puede acompañar. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ok, ¿cómo nos tienta Satanás? De la misma manera que intentó tentar a Cristo, creyendo que si nosotros hacemos algo somos hijos de Dios, pero no. Cristo sabía el por qué. El por qué no se dio a hacer todo eso. ¿Por qué? Porque nos iba a enseñar a nosotros a cómo resistir a la tentación de Satanás. Ok, tentación de Satanás no significa que, por ejemplo, yo vea esto y en mi mente, no lo tomes porque si no, no eres hijo de Dios. Eso no. Quiere decir creer en ti mismo. Y lo tomo, o sea, por ejemplo, yo lo tomo y digo, híjole, ya no soy hija de Dios. Ya no soy hija de Dios porque ya tomé esto y ya fue. No, eso no quiere decir. Tentación quiere decir creer en ti mismo, ¿sí? Creer en ti mismo, creer que por lo que la carne hace estoy condenado y no es cierto. Eso no es cierto, ¿ok? Si tú crees que eres hijo de Dios por algo que tú haces, entonces estás siendo engañado por Satanás. Entonces, bueno, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adores. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, entonces ¿esto qué quiere decir? Que Satanás siempre va a estar intentando que nosotros creamos que por nosotros mismos, que por lo que hagamos, representemos en ser hijo de Dios. Y no. Entonces, ¿qué representa que yo sea hija de Dios? Entonces, ¿cómo es que sé que soy hija de Dios y no puede ser por lo que yo haga? Porque Cristo me levantó de entre los muertos. Porque el sacrificio de Cristo es lo que me hace ser hija de Dios, no yo. Si entonces el sacrificio de Cristo es lo que me hace ser hija de Dios, nada puede quitarme el ser hija de Dios. Porque si yo no lo gané, si yo no lo consumé, si fue Cristo el que me santificó y el que me justificó, entonces nada de lo que yo haga puede quitármelo, porque nada de lo que yo hice me lo dio. Entonces, eso es. Entonces ya explicamos lo de ni yo te condeno, que estuvo súper
increíble el hecho de cómo Dios nos muestra que estamos en sus manos. La verdad, a mí siempre me da mucho sentimiento, y aparte de darme mucho sentimiento, me da muchísimo gusto el leer y leer y leer el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque entonces Dios nos revela. Dios es el que nos revela. Su misma palabra nos revela qué es Dios y qué no es Dios. Dios no es condición. Dios es amor sin condición. Dios es no tú haces, sino yo hago que sea. Yo hago que sea así. El hacedor no es el ser humano. El hacedor es Dios. Bueno, entonces ya habiendo explicado esto, yo creo que van a haber bastantes dudas. Entonces pueden decírmelas y con gusto, a la luz de la palabra, las vamos a responder. Es decir, que si ustedes tienen alguna duda, buscamos en la Biblia para resolver su duda. ¿Ok? A ver, y es que hay muchos, ¿verdad? Que creo que tienen como dudita, pero es que si me voy hasta arriba, de repente veo arrobas y así, entonces no puedo, como que no puedo. A ver, ¿eres católica o cristiana? Andrés, creo que lo he dicho en ya varias ocasiones. No todos los católicos se van a salvar. No por ser católico vas a salvarte. No por ser así llamado protestante, porque no puedo decir cristiano, los cristianos son los seguidores de Dios. Pero hay cristianos verdaderos, tanto asistiendo a un templo católico, y hay cristianos verdaderos asistiendo a un templo protestante, y hay cristianos verdaderos yendo a la verdadera iglesia de Cristo, que es la congregación de los justos. Yo te puedo decir, Cristo no vino a establecer una religión. Él vino a que la adoren en espíritu y en verdad. Es que muchas veces creen que cristiano es ser protestante, y realmente por ejemplo, voy a decir denominaciones, cuando se habla de pentecostales, cuando se habla de anglicanos, cuando se habla de luteranos, ¿qué más puedo decir? Adventistas, testigos de Jehová, todos, cuando son pecadores, mientras ellos mismos se autodenominen pecadores, no importa la religión o la denominación, pecador se va al infierno, ¿sí? Si tú eres pecador, te vas al infierno, y esto no depende de tu religión ni de tu denominación. ¿Quién se va al cielo? El justo que fue justificado por Dios, ¿ok? Al que Dios le diga, tú eres justo y esa verdad está en tu corazón. Tú eres justo y esa verdad está en ti. Tú eres justo porque entregué a mi hijo por ti para que fueses justo. Entonces Dios en ese momento sella en ti, en tu corazón, la verdad, ¿sí? Y esta verdad no es la que un hombre dice, sino la que Dios en su palabra nos dice. Entonces, bueno, realmente nada de lo que yo te pueda decir sobre mí, o sea, sobre lo que yo soy, es lo que me hace hija de Dios. No por la iglesia en que yo asista, no por la denominación, no por católica, protestante, mexicana, hondureña, estadounidense. O sea, nada de lo que las personas creen que es ser hijo de Dios, es ser hijo de Dios. Lo que la Biblia dice es que si nosotros creemos en Cristo, somos justificados. Entonces, esto sí es ser hijo de Dios, ¿ok? Entonces, espero haberte respondido correctamente. No importa cómo tú te sientas mediante que te sientes bien en una iglesia, que te sientes bien en otra, no. Solo basta en el corazón creer. La fe no es sentimiento. ¿Por qué? Porque muchas personas usan los sentimientos para manipular a las personas. Es decir, me siento mal con Dios. Ay, no, hoy siento que no soy tan hija de Dios. O sea, ayer sí me sentía hijo de Dios, pero pues hoy no me siento hijo de Dios. ¿Alguno de ustedes ha batallado con ese sentimiento? Bueno, ese es Satanás, haciéndote creer
que por lo que tú sientas es que eres hijo de Dios, y no. Tú eres hijo de Dios todos los días, sin falta, sin falta, sin falta. ¿Por qué? Porque tu salvación no depende de lo que sientas o lo que no sientas, si sientes frío, calor, si sientes que te sopla la rosa de Guadalupe. No. Eso no es algo que te haga hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es que Cristo pagó por todos tus pecados. Para los mexicanos han de entender que muchas cosas, o se nos hace entender que cuando ocurren cosas en nuestra vida es que somos hijos o no somos hijos, pero no. Eso lo han mexicanizado, y de hecho otros países toman hasta en burla, ¿no?, la fe y la religión de algunos. Y México lo ha hecho mucho, México lo ha hecho demasiado, lastimosamente. Entonces, muchas personas piensan que necesitan algo por fuera para creer que sean hijos de Dios. Y no, somos hijos de Dios porque Cristo murió por nosotros. No por lo que nosotros sintamos, sino por lo que Dios consumó en nosotros, en nuestro corazón. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? Siempre contesto como 3 preguntitas. Entonces, vamos con la primera, ahora vamos con la segunda. Exacto, yo creo lo mismo, y para mí mis hermanos pueden congregarse en otras iglesias. Es que Dios no vino a establecer una denominación. Entonces, si por ejemplo tus hijos, tus hermanos, etcétera, Dios no vino a crear una división. De hecho, justamente las divisiones están porque cada uno quiere sacar un versículo de contexto, porque cada uno ha querido interpretar la Biblia a su manera, y eso no ocurre así. Realmente pueden predicar el perdón de los pecados solo con el Antiguo Testamento, y realmente es así. ¿Por qué? Porque en Jesús se consuma todo lo que dice el Antiguo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento es para que podamos tener una mejor vida de fe, por así decirlo, para que podamos saber cómo se vive la vida de fe desde una perspectiva ya justa. ¿Por qué? Porque obviamente las personas de la iglesia primitiva, las personas que fueron los primeros en predicarles la salvación a otros, lo hacían sin el Nuevo Testamento. Realmente sí, realmente Dios permitió esta guía para poder explicarles a otros la salvación sin meter nuestro propio entendimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está Pablo. Pablo era fariseo de fariseos. Pablo predicaba sin ver el Nuevo Testamento, o sea, sin ver sin ver lo que nosotros ahora vemos que él escribió. No sé si me doy a entender esa parte. Yo espero que sí. O sea, Pablo no leía la Biblia, o sea, no leía el Nuevo Testamento para explicarles el Antiguo Testamento, no, sino que Pablo, Dios le reveló el Antiguo Testamento. Dios le mostró en la verdad el Antiguo Testamento, y son las cartas que hoy leemos. Entonces, por eso la importancia. ¿Por qué? Porque yo no sabría qué es, yo no soy fariseo de fariseos, ¿sí? O sea, yo nada más no soy fariseo de fariseos. Pablo sí. Entonces, él, como tenía bien estudiada la ley, supo en quién se consumó la ley. Por eso mataba antes cristianos, ¿sí? Antes de que fuese revelado Cristo. Porque antes de ser cristiano, Pablo no entendía el Antiguo Testamento. Una vez le fue revelado Cristo, supo qué es el Antiguo Testamento. Y hasta que tú no seas verdaderamente cristiano, es decir, hasta que tú no sepas lo que Cristo hizo por ti, te va a pasar lo mismo que Pablo. Crees en el Antiguo Testamento a modo de yo matar cristianos, yo matarlos con la ley, ¿sí? Yo obligarte a hacer cosas que ni yo mismo hago. Hasta entonces, cuando eres verdadero cristiano, puedes revelarte el Antiguo Testamento, donde ya no es el Dios que tiene furia hacia ti, sino el Dios que consumó su amor hacia ti. Porque obviamente Dios, donde hay pecado, Él no habita. ¿Sí? Donde hay pecado, Él no habita. Quiero decirles eso también, ¿ok? Y esto no depende de ustedes. Si Cristo no te ha limpiado el corazón de pecado, entonces tú estás en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Tú entiendes el Antiguo Testamento como lo entendía Pablo en Saulo, ¿sí? Por eso Saulo, como lo entendía Saulo. ¿Ok? Bueno, esa fue la segunda pregunta.
Esa fue la segunda pregunta. Ay, miren, ZZZ tiene, a ver, no te llamas ZZZ, ¿verdad? Nada más es tu seudónimo. Pero Z1234567 dice, ¿cómo se ama al enemigo o a una persona que ha hecho mucho daño? Oigan, increíble esta pregunta, increíble esta pregunta. ¿Quieres que te la responda hoy o quieres que te la responda en un live entero, ZZZ? De verdad, eso es otro tema entero que nos podría llevar una hora. O sea, de verdad nos podría llevar increíblemente mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el amar a tus enemigos se refiere que Dios nos amó, ¿sí? Cuando Dios se refiere a que debemos amar a nuestros enemigos, se refiere a que Dios nos amó aún siendo sus enemigos. Son muchos versículos, tenemos que buscar demasiados versículos para saber que el prójimo, ¿quién es el prójimo? Entonces, me gusta mucho, ZZZ, voy a guardar tu user, te voy a etiquetar en el live como respuesta a ZZZ, ¿te parece? ¿Por qué no la puedo responder ahorita o por qué la dejo para otro live? Porque realmente esta respuesta merece la pena de 2 horas de predicación y yo me voy a quedar a la mitad. Yo me voy a quedar a la mitad ahorita. ¿Sí te parece? Ok, va, ZZZ. Yo te respondo en el live de mañana. Entonces no seguimos con Génesis 17 mañana, sino vamos a hablar sobre qué es amar a tus enemigos y quién y quién realmente amó a sus enemigos. A ver, última preguntita. Hay gentes que pega fotos en la pared y para mí es mejor escribir la palabra de Dios. No entendí mucho Tutu Barrios, tal vez es porque no he visto... porque no he visto fotos, tal vez... es que yo no he ido tal vez a muchas cosas donde tengan pegadas las fotos en la pared. Pero si tú sí, entonces podemos platicar de eso en el live de mañana. Te dejo de tarea, Jesús es Barrabás en arameo. Hijo de Dios. Ok, mira. Jesucristo tuvo su nombre, pero no se refiere a que Jesús sea el nombre el que vas a invocar. ¿Por qué? Porque realmente Jesús se puede cambiar, ¿no? El vocablo, no sé, el sonido en cada uno de los países. Por ejemplo, aquí es Jesús y en toda Latinoamérica es Jesús. Pero en Estados Unidos es Jesus, ¿ok? No sé si lo pronuncié bien. Ahí ha de estar mi hermano Natanael, que me diga si lo pronuncié bien en inglés. Y en arameo era Yeshua o Yashua, ¿no? Entonces, ¿qué nombre vamos a invocar? Entonces, ¿cómo sé cuál es el nombre que debo invocar? Te voy a mostrar cuál es el nombre que debes invocar. Mateo 21 dice: María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? El verdadero significado no es Yeshua, Jesús, Yahshua, Hamashiach, Jesús, etc. No. El verdadero significado es el Salvador de los pecados de su pueblo. Esto es el verdadero nombre que debe ser invocado. Este es el verdadero nombre que nos da salvación. Que en Jesucristo íbamos a tener perdón de nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, no importa el cómo se pronuncia, importa el significado del nombre. Lo que Cristo vino a consumar por nosotros. Por eso le puso Hijo de Dios. ¿Ok? Por eso le puso Jesús. ¿Por qué?
porque, bueno, él le puso hijo de Dios en el conocimiento que tiene, ¿quién fue? NASA, de que dice que Barrabás es hijo de Dios y por eso Jesús era hijo de Dios, porque era Barrabás, y etcétera. Bueno, todo eso que nos pueden, por eso les digo que los historiadores se matan sabiendo que Jesús escribió en la tierra. Asimismo, tu mente quiere distraerte creyendo que Barrabás, hijo de Dios, Jesús, no es Yeshua, es aquí, es allá. No. Solo fíjate en qué significa el nombre de Jesús, el qué significa el nombre de Yeshua, el qué significa el nombre de Jesús, Salvador de los pecados, aquí en China, en Tailandia, en El Salvador, en Honduras, en todo el mundo, en toda la tierra, en tu corazón y en el mío. Jesucristo es el Salvador de los pecados de su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Tú, si crees que te salvó de tus pecados, de todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, por toda la eternidad. Entonces, bueno, esa fue la última pregunta. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana, hora México. Gracias por estar aquí. Para mí es un honor, ¿saben? Predicarles el perdón de los pecados, que ustedes puedan obtener, que yo sea un portavoz del evangelio, que Cristo a través de su espíritu pueda usarme para que ustedes puedan escuchar y puedan ser libres de sus pecados. De verdad, es el mayor privilegio para mí en toda la tierra, en todo el mundo, en sus corazones y pues en toda la vida de creencia, de fe. Entonces, bueno, nos vemos mañana. Bye.